Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestras queridas estrellas Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy tenemos un vídeo que sabemos que muchos de ustedes estaban esperando, un vídeo que probablemente les hará saltar de alegría o al menos les dará un rayito de esperanza. Y es que como el título ya lo indica, vamos a hablar sobre la posibilidad, la siempre latente posibilidad, de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que la separación de esta pareja, que enamoró a millones con su química en la pantalla y fuera de ella, dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Han pasado meses desde que se confirmó su ruptura, y desde entonces, no hemos parado de analizar cada gesto, cada declaración, cada movimiento de ambos buscando pistas, señales que nos indiquen que todavía hay esperanza. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con Sen Kalkam? La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional, pero lo más importante, mostrando al mundo la increíble conexión que existía entre ellos. Una conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real, tangible, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Por eso hoy, nos sumergiremos de lleno en el tema, analizando las últimas noticias, los rumores que circulan por la red, las teorías de los fans más acérrimos y por supuesto, también daremos nuestra opinión, siempre con el respeto y la objetividad que nos caracteriza. Así que si eres de los que todavía guarda la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final, porque te prometemos que no te arrepentirás. Pero antes de comenzar queremos recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias, los análisis y las curiosidades sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos por lo básico. ¿Por qué tanta gente sigue creyendo en una reconciliación entre Kerem y Hande? La respuesta, como ya dijimos, es simple: la química. No se puede negar que la química entre ellos era palpable, evidente, casi mágica. No era solo una buena actuación, era algo más profundo, algo que se sentía real. Y eso, amigos míos, es difícil de olvidar. Esa química, que encandiló al mundo durante la transmisión de Sen Kalkam, trascendió la pantalla. No se trataba solo de una buena interpretación de dos actores talentosos, sino de una conexión genuina que se transmitía a través de cada mirada, cada sonrisa, cada gesto. Los personajes de Eda YLDZ y Serkan Bolat no solo cobraron vida gracias al guión y la dirección, sino también gracias a la sinergia única que existía entre Hande y Kerem. Esa magia era inconfundible, y es la principal razón por la que tantos fanáticos siguen soñando con su regreso. Pero más allá de la química, también está el hecho de que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre las razones de su ruptura. Han sido muy discretos, muy profesionales, y aunque han surgido rumores de todo tipo, ninguno ha confirmado ni desmentido nada. Esta ambigüedad, esta falta de claridad, ha alimentado aún más la esperanza de los fans. Esta actitud de silencio, esta cortina de humo que rodea las causas de su separación, ha dado pie a un sinfín de especulaciones. ¿Fue la presión mediática? ¿Conflictos de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie lo sabe con certeza. Y precisamente esa incertidumbre es la que mantiene viva la llama de la esperanza. Al no existir una declaración oficial que cierre definitivamente la puerta a una reconciliación, los fans se aferran a la idea de que aún existe una posibilidad, por pequeña que sea. Los rumores, alimentados por fuentes anónimas y filtraciones no confirmadas, se convierten en combustible para la ilusión, y cada nueva noticia, por vaga que sea, es analizada minuciosamente en busca de señales. Además, hay ciertos gestos, ciertas coincidencias que han sido interpretadas como señales de que todavía existe un cariño, un afecto mutuo. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no juntos. Algunos lo vieron como una simple coincidencia, otros como una señal de que están intentando acercarse. Estos incidentes fortuitos, estas coincidencias inexplicables, son pasto para la imaginación de los fans. El universo, la casualidad o el destino parecen conspirar para cruzarlos de nuevo, aunque sea de forma fugaz. La lógica dicta que en una ciudad tan grande como Estambul, la posibilidad de coincidir en un restaurante es estadísticamente baja. Sin embargo, para los fans, no se trata de una simple coincidencia, sino de una señal divina que indica que aún existe una conexión invisible que los une. Cada uno de estos encuentros alimenta la esperanza y reafirma la creencia de que su historia de amor no ha terminado, sino que simplemente está en pausa. También está el tema de las redes sociales. Si bien ya no se siguen mutuamente, los fans han notado que a veces, de forma muy sutil, dan me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. Un me gusta a una foto de un amigo en común, un comentario en una noticia sobre el trabajo del otro.
Pequeños detalles que para los fans más observadores son señales inequívocas de que el contacto, aunque mínimo, se mantiene. En la era de las redes sociales, cada interacción, cada me gusta, cada comentario, es analizado con lupa. El hecho de que Ande y Kerem, a pesar de no seguirse mutuamente, muestren algún tipo de interacción en el mundo virtual, es interpretado como una prueba de que el contacto, aunque sutil, se mantiene. Estos pequeños gestos, que podrían pasar desapercibidos para el ojo no entrenado, son considerados por los fans como mensajes secretos, como códigos encriptados que confirman la existencia de una conexión subyacente. Se trata de una forma de comunicación indirecta, un guiño mutuo que alimenta la esperanza de una reconciliación. Pero vamos a ser realistas, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta que ha pasado tiempo desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem ha estado enfocado en su carrera profesional. Esto podría indicar que aunque existió un gran amor, quizás ya sea demasiado tarde para una reconciliación. La vida sigue y tanto Ande como Kerem han continuado su camino por separado. Han surgido rumores de nuevas relaciones, y ambos han dedicado tiempo y energía a sus respectivos proyectos profesionales. Esta realidad, por dura que sea, debe ser tenida en cuenta. El tiempo puede curar heridas, pero también puede crear nuevas distancias. La posibilidad de que ambos hayan encontrado la felicidad en otros lugares, o que simplemente hayan superado su relación, es una variable que no se puede ignorar. La esperanza no debe cegarnos ante la realidad de que la vida continúa, y que quizás el amor que una vez los unió haya evolucionado o simplemente se haya desvanecido. Sin embargo, hay un factor importante que no podemos ignorar: la conexión con sus fans. Tanto Kerem como Ande son muy conscientes del cariño y el apoyo que reciben de sus seguidores, y saben que muchos de ellos sueñan con verlos juntos de nuevo. Esto podría influir en sus decisiones, ya que al final, son personas públicas y su imagen es importante. El poder de los fans es innegable. La presión mediática y la expectativa de millones de seguidores pueden tener un impacto significativo en las decisiones de las celebridades. Ande y Kerem son conscientes del cariño y el apoyo que reciben de sus fans, y saben que muchos de ellos sueñan con verlos juntos de nuevo. Esta expectativa puede generar una presión adicional, ya que ambos son conscientes de que su imagen pública está intrínsecamente ligada a su relación. La pregunta es, ¿hasta qué punto están dispuestos a dejarse influenciar por el deseo de sus fans? ¿Sacrificarán su propia felicidad en aras de complacer a los demás? La respuesta a esta pregunta es clave para entender el futuro de su relación. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las últimas noticias y rumores que han circulado en los medios turcos. Hace poco una revista de espectáculos publicó un artículo afirmando que Kerem estaría intentando acercarse a Ande, enviándole mensajes y flores de forma anónima. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada ni desmentida, pero ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los rumores, como ya hemos mencionado, son el combustible de la esperanza. La noticia de que Kerem estaría intentando reconquistar a Ande de forma anónima, enviándole mensajes y flores, ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Si bien esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, ha sido suficiente para alimentar la imaginación de los fans. La idea de un Kerem enamorado y arrepentido, dispuesto a recurrir a gestos románticos para recuperar a su amada, ha resonado profundamente en el corazón de muchos seguidores. La credibilidad de esta información es cuestionable, pero el impacto emocional que ha generado es innegable. Otros rumores apuntan a que ambos estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie o una película. Esto, sin duda, sería una excelente oportunidad para acercarse de nuevo y reavivar la llama del amor. Imaginen la emoción de los fans al verlos juntos en pantalla, interpretando a una pareja enamorada. Sería un boom mediático a nivel mundial. La posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto es una idea que ha generado gran expectación entre los fans. Imaginen la emoción de verlos compartir pantalla de nuevo, interpretando a una pareja enamorada. Sería un evento mediático de proporciones globales, un reencuentro que rompería récords de audiencia y generaría una ola de entusiasmo sin precedentes. La pregunta es, ¿están ambos dispuestos a asumir este reto? ¿Serán capaces de dejar atrás el pasado y trabajar juntos de forma profesional? La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores, incluyendo sus respectivas agendas, sus intereses profesionales y, por supuesto, sus sentimientos personales. Pero, ¿qué tan factible es esta posibilidad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ambos son actores muy cotizados con agendas muy apretadas, y encontrar un proyecto que les interese a ambos y que encaje con sus respectivos planes podría ser complicado. Sin embargo, si realmente existe el deseo de reconciliarse, creemos que harían todo lo posible por encontrar la manera de trabajar juntos.
La logística de un posible reencuentro profesional es compleja. Hande y Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía, con agendas repletas de compromisos y proyectos. Encontrar un proyecto que les interese a ambos, que encaje con sus respectivos planes y que cumpla con sus expectativas profesionales, es un desafío considerable. Además, la presión mediática y la expectación de los fans podrían dificultar aún más el proceso. Sin embargo, si realmente existe el deseo de reconciliarse, si ambos están dispuestos a hacer sacrificios y a superar los obstáculos, creemos que podrían encontrar la manera de trabajar juntos de nuevo. La clave está en su voluntad de priorizar su relación y de aprovechar esta oportunidad para reavivar la llama del amor. Además, no podemos olvidar el factor tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Quizás después de unos meses de distancia, de reflexión, de crecimiento personal, ambos estén en un mejor momento para retomar la relación. Quizás hayan aprendido de sus errores, hayan madurado y estén dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. El tiempo, como dice el proverbio, es un gran sanador. La distancia, la reflexión y el crecimiento personal pueden transformar a las personas y permitirles ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás, después de unos meses separados, Hande y Kerem hayan tenido la oportunidad de analizar sus errores, de madurar como individuos y de comprender lo que realmente quieren en la vida. La posibilidad de que ambos estén en un mejor momento para retomar la relación, de que estén dispuestos a perdonar y a dar una segunda oportunidad al amor, es un factor que no se puede descartar. El tiempo, en este caso, podría ser su mejor aliado. Por otro lado, también hay que considerar la presión mediática. La atención constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, y esto podría dificultar aún más la posibilidad de una reconciliación. Imaginen tener que lidiar con paparazzi las 24 horas del día, con rumores constantes, con especulaciones sobre su vida privada. No es fácil mantener una relación bajo esas circunstancias. La presión mediática es un factor que puede dificultar cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, es especialmente intensa. La atención constante de los paparazzi, los rumores constantes, las especulaciones sobre su vida privada, todo esto puede generar un estrés adicional y dificultar la posibilidad de mantener una relación sana y estable. Imaginen tener que lidiar con la presión de los fans, con las expectativas de los medios y con la constante vigilancia de las cámaras. No es fácil mantener una relación bajo estas circunstancias, y es comprensible que ambos se sientan abrumados por la situación. Pero a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, la esperanza sigue viva. Y es que cuando hay amor verdadero, cuando existe una conexión tan fuerte como la que vimos entre Kerem y Hande, todo es posible. Creemos que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro, tienen muchas posibilidades de volver a estar juntos. El amor verdadero, la conexión genuina, son fuerzas poderosas que pueden superar cualquier obstáculo. Creemos que la relación entre Hande y Kerem se basó en un amor profundo y sincero, en una conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en algo real. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro, creemos que tienen muchas posibilidades de volver a estar juntos. La clave está en su voluntad de priorizar su relación y de superar los desafíos que se presenten en su camino. Ahora, vamos a escuchar un poco las teorías de los fans. En las redes sociales hay miles de comentarios, publicaciones y vídeos analizando cada detalle de la vida de Kerem y Hande. Algunos son muy creativos, otros un poco descabellados, pero todos demuestran el gran cariño y la esperanza que tienen los fans de verlos juntos de nuevo. Las teorías de los fans son un reflejo de su pasión y su esperanza. En las redes sociales hay miles de comentarios, publicaciones y vídeos analizando cada detalle de la vida de Hande y Kerem. Algunas de estas teorías son muy creativas, otras un poco descabelladas, pero todas demuestran el gran cariño y la esperanza que tienen los fans de verlos juntos de nuevo. Estas teorías, aunque no siempre sean realistas, son un testimonio del poder de su relación y del impacto que han tenido en la vida de sus seguidores. Una de las teorías más populares es la del karma. Muchos fans creen que Kerem y Hande estaban destinados a estar juntos, y que su separación fue solo una prueba para fortalecer su amor. Según esta teoría, el destino se encargará de unirlos de nuevo, tarde o temprano. La teoría del karma sugiere que su separación fue una prueba. Muchos fans creen que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos, que su relación forma parte de un plan cósmico y que su separación fue solo una prueba para fortalecer su amor. Según esta teoría, el destino se encargará de unirlos de nuevo, tarde o temprano. La idea de que su relación está escrita en las estrellas, de que su amor es inevitable, reconforta a muchos fans y les da esperanza de que su reencuentro es solo cuestión de tiempo. Otra teoría es la de la madurez. Algunos fans creen que ambos eran demasiado jóvenes e inmaduros cuando comenzaron su relación, y que la presión de la fama y los compromisos profesionales fueron demasiado para ellos.
Ahora, después de unos meses de distancia, han madurado y están listos para asumir una relación más seria y comprometida. La teoría de la madurez apunta a que el tiempo les ha hecho crecer. Algunos fans creen que Ande y Kerem eran demasiado jóvenes e inmaduros cuando comenzaron su relación, y que la presión de la fama y los compromisos profesionales fueron demasiado para ellos. Ahora, después de unos meses de distancia, han madurado y están listos para asumir una relación más seria y comprometida. La idea de que ambos han aprendido de sus errores y han crecido como individuos, les da esperanza de que puedan construir una relación más sólida y duradera en el futuro. También está la teoría del arrepentimiento. Muchos fans creen que ambos se arrepienten de haber terminado la relación, y que están buscando la manera de reconciliarse sin dar el brazo a torcer. Según esta teoría, ambos son demasiado orgullosos para admitir que se equivocaron, pero en el fondo, desean volver a estar juntos. La teoría del arrepentimiento habla del orgullo como barrera. Muchos fans creen que Ande y Kerem se arrepienten de haber terminado la relación, y que están buscando la manera de reconciliarse sin dar el brazo a torcer. Según esta teoría, ambos son demasiado orgullosos para admitir que se equivocaron, pero en el fondo, desean volver a estar juntos. La idea de que ambos se echan de menos, de que añoran los buenos momentos que compartieron y de que desean volver a estar juntos, reconforta a muchos fans y les da esperanza de que puedan superar su orgullo y reconciliarse en el futuro. Por supuesto, estas son solo teorías, especulaciones de los fans. Pero no podemos negar que son interesantes y que reflejan